Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches. Nuevamente nos encontramos en este espacio de reflexión de nuestro curso de ética aplicada a los servicios de la salud pública. Esta vez para desarrollar nuestra segunda sesión o subsesión en realidad relacionada a el discernimiento moral como capacidad fundamental para el desarrollo de una vida ética orientada a la felicidad y la convivencia adecuada con los demás. Habíamos dicho en la sesión anterior que la ética es ese faro que ilumina nuestros espacios de contradicción o los espacios en los cuales hemos normalizado la violencia o la transgresión para precisamente tomar conciencia de ello y generar una respuesta distinta, nuevas elecciones, nuevas decisiones que nos permitan que la contradicción no tenga tanta incidencia en el desarrollo de nuestra vida o dejar de incurrir en actos de violencia que antes pensábamos que eran normales. Pero ¿cómo logramos eso? ¿Qué significa esta figura del faro? En realidad, esta figura del faro significa aquella capacidad que yo adelanté en la sesión anterior, que tenemos los seres humanos para poder reflexionar aquello que hacemos o aquello que dejamos de hacer. Y esa capacidad humana es el discernimiento. El discernimiento originalmente significa separar. El discernimiento significa, separar aquello que está confuso, aquello que está mezclado. Como por ejemplo, cuando el agricultor cosecha los primeros granos y tiene que separar los granos que están en buenas condiciones de aquellos que no están en buenas condiciones. Como por ejemplo, los campesinos que cultivan café, cuando cosechan los primeros granos de café, hacen ese ejercicio de discernir los granos, de separarlos para poder luego clasificarlos en aquellos que están en muy buenas condiciones hasta aquellos que están en muy malas condiciones. Por eso es que luego podemos disfrutar distintos tipos de café, distintas calidades de café para aquellos a quienes les gusta el café, por supuesto, ¿no? Entonces discernir significa eso, significa separar. Y claro, así como separamos cosas, objetos, alimentos, como los ejemplos que he puesto, para poder determinar cuáles son más provechosos, en el ámbito emocional, en el ámbito humano, también hay momentos en los que necesitamos separar aquello que se encuentra confuso y mezclado en nuestra vida. ¿Cuántas veces en nuestra vida no nos hemos sentido confundidos o confundidas? Imagínense ustedes. ¿Cuántas veces no nos hemos sentido en una situación en la que no entendemos bien qué es lo que nos está ocurriendo? O que no entendemos bien qué es lo que estamos sintiendo. Ello representa una situación en la que la confusión implica una mezcla de distintas emociones y pensamientos que no nos permiten avanzar, que no nos permiten caminar, que no nos permiten tomar decisiones. E incluso cuando
nos hemos sentido exigidos a tomar decisiones en una situación de confusión, sabemos muy bien cuáles son los resultados de esa decisión. Normalmente es el equívoco, normalmente es una mala decisión, de la cual luego las consecuencias nos harán recordar que no debemos tomar decisiones cuando nos sentimos confundidos o confundidas. Entonces, en ese momento el discernimiento es importante, porque nos permite separar aquellas emociones o pensamientos que están todos mezclados en nuestro mundo interno, en nuestra interioridad, ¿no? En nuestra racionalidad, para poder, una vez que están puestos en orden, digamos, tener una visión más clara de ellos y por lo tanto poder decidir por aquellos que son que están más orientados a hacernos bien, a conducirnos hacia buenas decisiones y que contribuyan finalmente en los objetivos y en los propósitos que tenemos cada uno y cada una en nuestra vida. Y en el caso del discernimiento moral, implica el mismo proceso, pero ante situaciones en las que nos encontramos en un conflicto ético o en un dilema ético. El discernimiento moral implica saber separar nuestros pensamientos, nuestros argumentos, que ante un conflicto o un dilema moral se encuentran mezclados, se encuentran confundidos, para poder elegir aquel argumento, aquella idea, aquella razón que sea más oportuna y que sea más pertinente para el tipo de decisión que necesito tomar. Un conflicto ético es en realidad una situación en la que estamos expuestos ante un dilema, ante una situación que no tiene una solución satisfactoria, porque se encuentran en colisión, en enfrentamiento, dos bienes morales, dos situaciones que son buenas en sí mismas. De tal manera que en una situación de conflicto moral o de dilema moral, el discernimiento nos ayudará a elegir aquella situación, bien, que sea la mejor en esa circunstancia. Mientras que cuando nos encontramos ante un problema moral o un problema ético, en realidad nos encontramos ante una situación que pone en entredicho un principio o un deber moral o un deber ético, y por lo tanto su solución sí tiene una solución satisfactoria, digamos, sí tiene una respuesta satisfactoria. Un problema ético se soluciona aplicando un principio moral, aplicando una perspectiva o un razonamiento ético, aplicando un criterio o juicio de valor fundado en aquello que consideramos bueno, en aquello que consideramos correcto, ante dicha situación o en dicho contexto. En ese sentido, un conflicto, un problema ético siempre tiene una solución, y esa solución depende de cuán capacitados estemos para elegir por un principio o un deber ético para dar solución a dicho problema. La corrupción es un problema ético. Nos pone en una situación en la que tenemos que transgredir una norma, en la que tenemos que afectar a otros para obtener una ventaja o un beneficio indebido. Y sin embargo, siendo un problema ético, tiene una solución inmediata, la cual está orientada a aplicar una regla, a aplicar una norma, a aplicar un juicio de valor moral en la que digamos, yo no estoy de acuerdo
con participar en un acto corrupto porque daña a otras personas o porque hace que yo tome un bien que no me pertenece, que le pertenece a todos y a todas. Aplico un criterio de valor moral, aplico un principio, probidad, por ejemplo, en el uso de los recursos públicos, y de esa manera doy solución a dicho problema moral. Para ello, sin embargo, el discernimiento es necesario, porque no todas las personas tienen la capacidad de reflexionar el bien de una decisión. Y muchas veces las personas que optan por el acto corrupto, en realidad están optando por obtener un beneficio o una ventaja indebida, inmediata, sin considerar las consecuencias de dicho acto, tanto para sí mismo en su desarrollo como ser humano, como para los demás que van a verse afectados por esa situación. No considerar las consecuencias, no reflexionar sobre los impactos, no asumir la responsabilidad de lo que hacemos, implica estar lejos de tener desarrollada esta capacidad del discernimiento moral. Y más aún si nos encontramos ante una situación de dilema ético en la que se hace mucho más urgente la aplicación de esta capacidad reflexiva que es el discernimiento moral. ¿Cómo nos entrenamos en el discernimiento moral? ¿Cómo lo desarrollamos? ¿Cómo lo fortalecemos? Pues eso, como ya lo he comentado hace un momento, entrenándonos. Así como cuando nosotros queremos que un determinado músculo de nuestro cuerpo crezca, entonces tenemos que levantar las pesas, hacer repeticiones, alimentarnos de una determinada manera, entrenar el cuerpo, entrenar el músculo. De la misma manera ocurre con el discernimiento, con ese juicio que nos permite mirar, ese faro que nos permite iluminar esas situaciones de conflicto, esas situaciones de oscuridad, opacas, esas situaciones de contradicción. Nos entrenamos reflexionando, pensando, dándonos un tiempo y un espacio en nuestra vida, en nuestro día a día, para preguntarnos qué es lo que estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo y qué esperamos de aquello que estamos haciendo en nuestra vida. Cuando pensamos cómo nos sentimos, cómo estamos conectados o conectadas a las cosas que hacemos. ¿Nos damos ese tiempo? Cada uno y cada una se da ese espacio valioso para reflexionar sobre su vida, para reflexionar sobre las cosas que hace. Esa es una pregunta que yo creo que todos y todas nos tenemos que hacer. Y en ese sentido, si la respuesta es no, entonces tenemos que empezar a entrenarnos en la reflexión para que nuestro discernimiento sea mucho más vigoroso y efectivo. Así como cuando queremos tener un cuerpo mucho más esbelto o mucho más tonificado, tenemos que entrenarnos para que nuestro cuerpo pueda lograr esos objetivos. El discernimiento moral es el nervio que mueve el ejercicio ético de nuestras vidas. Si ese nervio no funciona, nuestra capacidad de respuesta moral ante situaciones complejas va a ser muy limitada y vamos a estar muy expuestos a cometer errores, vamos a estar muy expuestos a tomar malas decisiones de las cuales luego seguramente nos vamos a arrepentir. Y nos vamos a arrepentir porque nos van a hacer daño a nosotros o porque van a hacer daño a otras personas y vamos a tener que asumir las consecuencias. Lo fundamental del discernimiento moral en ese sentido es asumir
que en cada decisión que tomamos hay una responsabilidad que debemos asumir. El discernimiento nos conduce hacia la responsabilización de nuestros actos. ¿Eso qué implica? Implica que estemos facultados para saber responder por aquello que decidimos o que dejamos de decidir y no trasladar a otros precisamente la responsabilidad de nuestras malas decisiones o de aquellas decisiones que generan impactos negativos. Por ello, el discernimiento es un aspecto central porque nos hace responsables, pero insisto, fundamentalmente nos ofrece la oportunidad de tomar buenas y mejores decisiones para nuestra vida y para nuestra convivencia con los demás. Muchísimas gracias